¿Me pueden confirmar si está grabando o comenzó la grabación? Disculpen. Sí, Inge. Sí, ingeniero, ya empezó. Sí, Inge. Ingeniero, sí, Perfecto. ingeniero. Gracias. Les decía entonces que el diseño o el procedimiento del diseño completamente al azar va a tener una característica especial, que eso ya lo saben ustedes. ¿Cuál es la característica que debe de tener o debe de tener el espacio o el lugar para que sea un diseño de bloques al azar? Que sea homogéneo. Que las que sean Homogéneo. homogéneas. ¿Qué? La principal característica, ¿cuál sería? Sí, tener razón en que sea homogéneo, pero que sea homogéneo, ¿qué? Todas las condiciones sean homogéneas. No, porque que las condiciones Que sean homogéneas no es para bloques al azar. exista una gradiente de variabilidad. Perdón, exacto. Que exista una gradiente de variabilidad. No sé, Benjamín, si logras visualizar que estamos hablando de bloques al azar y no de completamente al azar. Sí, ingeniero, es que también yo tenía mi presentación en completamente al azar, disculpe. Ah, muy bien, no tengas pena. Entonces, vamos a eso. Es el tema de que el bloque al azar debe de tener una gradiente de variabilidad. Ahora bien, esa gradiente de variabilidad yo la identifico a nivel de campo. Como puede ser, por ejemplo, tengo un lote de animales y los divido en, no sé, edades. Si los divido en edades, ya tengo un diseño de bloques al azar. ¿Por qué? Porque voy a tener, por eso te decía que tenías razón cuando decías que debe ser homogéneo, pero es que debe ser homogéneo dentro del bloque. O como muchos se confundieron en el examen solo porque decía homogéneo dentro de la unidad experimental. Es que la unidad experimental siempre debe ser homogénea. Eso no quiere decir que las condiciones sean homogéneas. Entonces, con eso es que hay que tener mucho cuidado y entender bien los conceptos. Recordemos también que bloques al azar debe de ser heterogéneo entre los bloques, pero homogéneo dentro del bloque. Entonces, si ustedes ven ahí para un andeo de diseño de bloques al azar, hay que arreglar los datos de la siguiente manera. Hay que indicarle qué es el bloque o en sí la gradiente de variabilidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 4 bloques. Quiere decir que cada bloque, si ustedes se recuerdan, como cuando estuvimos especificando los diseños, lo dividimos en el número de tratamientos que tuviéramos. En este caso tenemos 4 tratamientos, por lo tanto cada bloque se divide en los 4 tratamientos y se busca que no se repita dentro de un bloque el mismo tratamiento. Y tenemos acá la longitud de tallo, que sería la variable respuesta. Con la variable respuesta hay que tener mucho cuidado porque se necesita saber qué estamos trabajando. En este caso, ¿qué es longitud de tallo? ¿Cuál nos interesa que sea mayor o que sea menor la longitud de tallo como respuesta? Mayor. Exactamente, nos interesa que sea mayor. Por lo tanto, mi variable respuesta entre los que tengan mayores datos va a ser mejor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy hablando del número de insectos vivos y estoy aplicando un insecticida? ¿Qué me interesa? ¿Que la variable de respuesta sea mayor o sea menor? Que Que sea sea menor. menor. Que sea menor, efectivamente. ¿Por qué? Que Porque sea. ahí veo yo la efectividad que pueda tener el tratamiento que yo estoy aplicando. El entender la variable de respuesta es muy importante, porque de esa variable de respuesta depende cómo es que yo quiero hacer el análisis y principalmente cuáles son las conclusiones que voy a emitir de ello. En ese sentido, si nosotros corremos el Andeva, ahorita lo que voy a hacer es que se los voy a presentar, así como la vez anterior, cómo se hace acá en las diapositivas y luego lo vamos haciendo, lo vamos a hacer en Infostat. Entonces, el resultado del análisis de varianza pueden darse cuenta que es este. Miren, ahora bien, ojo, no pueden ustedes concluir ese resultado si no hacen la verificación de los supuestos. Obviamente se puede observarse que el p-valor es igual a 0.0738 mayor al valor de significancia utilizado, que fue de 0.05, indicando que no existe variación entre los bloques. Es decir, que la gradiente de variabilidad no influye de manera directa en el resultado de los tratamientos. Acá ustedes se dan cuenta que los bloques, se verifica los bloques, y si el bloque es mayor al nivel de significancia, no hay efecto bloque. Si el efecto, ahí donde dice bloque, fuera menor al nivel de significancia, quiere decir que utilizaron bien el diseño que emplearon
Para eso nos sirve a nosotros el analizar el tema del bloque. Y por eso les estaba diciendo, les dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes utilizan un diseño de completamente al azar cuando debieron de haber usado bloques al azar, ahí hay problemas. Pero cuando ustedes usan bloques al azar, cuando debieron de haber utilizado completamente al azar, ahí sí no hay ningún problema. El mismo diseño se los dice, así como acá. No hay significancia, no hay efecto bloque, hubieran podido utilizar un diseño completamente al azar. Pero bueno, usaron un bloque al azar, ¿qué fue lo que gastaron? Grados de libertad. Ese es el peaje, ese es, digamos, esos son los grados de libertad en sí. ¿Cómo es que se utilizan? Me sirven para poder verificar si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. O es el número de veces que yo puedo gastar, por así decirlo, para verificar si la gradiente de variabilidad en este caso, pues realmente tiene efecto o no tiene efecto. Pero bueno, antes de concluir, debemos de verificar los supuestos. Si se recuerdan, tenemos una prueba gráfica de normalidad, que es el QQ-plot. Ahí vemos que se alinean sobre una línea recta, por lo que se dice que presentan normalidad. Tenemos acá la prueba, no, la prueba formal, que es una prueba de hipótesis de Shapiro-Wilks, en donde sometemos a consideración que los residuos tienen distribución normal y los residuos no tienen distribución normal. Y en este caso no hay evidencia estadística para rechazar el supuesto de distribución normal, ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia utilizado. Y ahí tenemos la homogeneidad de varianza. Puede observarse un patrón por lo que se deduce que no hay homogeneidad de varianza. Aunque ahí pareciera como que sí, miren, hay una tendencia, no sé si se dan cuenta, ¿verdad? Si logran ver la tendencia de las líneas, de los puntos, perdón, del gráfico de dispersión. Sí, Empieza como que pequeño y termina grande. A eso era lo que me refería con el hecho en que uno visualiza o puede deducir que no hay homogeneidad de varianza, pero para poder ver eso es necesario hacer la prueba de Levin. Y vean acá. Entonces ahí, ¿qué sometemos a consideración en la prueba de Levin? Que las varianzas son iguales versus la hipótesis alternativa, que al menos dos varianzas son distintas. Y puede observarse que la prueba de P de tratamientos es de 0.0314 menor al nivel de significancia utilizado, por lo que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que al menos dos varianzas son distintas. Quiere decir que no se cumple ese supuesto. Y hay que tener mucho cuidado, porque el no cumplimiento de esta propiedad puede conllevar que las conclusiones que se extraigan del modelo sean falsas. Aquí, para poder venir y verificar que este supuesto en realidad se está violentando, tengo dos alternativas. Primero hago mi transformación de datos y luego corro toda la información. Si con la transformación de datos no cambia, entonces ya vengo y bajo el nivel de significancia. Ojo, por favor, anoten esto que les voy a decir. El análisis, lo de los 20 datos o el número de datos que yo utilice, no me sirve para la homogeneidad. Eso solo se usa en la normalidad. ¿Se recuerdan el teorema del límite central? El teorema del límite central dice que entre más datos se tengan, pues más se acerca a la normalidad de la población, entre mayor sea el número de datos. Acá no. En la homogeneidad de varianza no se verifica eso. Solo tenemos dos formas de poder ver cómo se cumple ese supuesto, transformando datos o bien bajándole el nivel de significancia. ¿De acuerdo? Acá de una vez en el ejemplo, pero eso lo voy a corregir, se los digo, porque acá de una vez se aceptó, porque miren, es mayor, es menor al 0.05, pero al 0.01 es mayor. Entonces, se aceptó como que no había una violación de ese supuesto homocedasticidad, pero ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, sí vamos a hacer la transformación de datos. Y eso lo voy a actualizar para que ustedes tengan bien claro que primero es la transformación de datos y después se decide si se baja o no se baja el nivel de significancia. Ahora, el supuesto de independencia, alguien me preguntaba la vez anterior que no muy entendía por qué se hacía eso del nivel de la independencia. Hay formas de poder verificar si se cumple ese supuesto o no. Hay pruebas formales que se pueden utilizar, pero en la mayoría de casos lo que se busca es que el investigador garantice la aleatorización.
¿Por qué? Porque con la aleatorización se garantiza la independencia. Por eso es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esa manera se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. ¿Alguna duda hasta el momento? No, muy bien. Si ustedes ven acá, para el caso de los tratamientos, el p-valor es igual al 0.00007, menor al 0.05 utilizado, por lo que se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa, indicando que existe diferencia significativa entre los tratamientos, por lo que se recomienda una prueba múltiple de medias. Eso es, si ustedes se pueden dar cuenta, estamos aceptando la prueba, digamos, aceptamos todos los supuestos, pero definitivamente nosotros lo vamos a hacer transformando datos, como les estaba diciendo. Y luego de hacer eso el análisis, ya vimos que el p-valor de bloques era mayor, por lo tanto no había significancia, entonces no había efecto bloque. En el caso del p-valor de los tratamientos, que es el que vamos a ver, que lo visualizamos, ahorita se los muestro en el ANDEVA que tenemos acá. En este caso, el p-valor de tratamientos es 0.0007, es menor al nivel de significancia. ¿Qué quiere decir que sea menor al nivel de significancia? ¿Alguien me puede decir? De que hay significancia. Por lo tanto, Exactamente. o sea, hay diferencia. Así es. Estamos concluyendo entonces que al menos un tratamiento es diferente. Entonces, ¿qué recomiendan? Una prueba Una múltiple prueba de medios múltiple para de saber cuál medios. es el mejor o cuál es el peor. Exactamente, para saber cuál o cuáles son los mejores tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La prueba múltiple de medias como tal. Dice, para este caso, el programa también puede elaborar dicha prueba. Aquí está el procedimiento. Ir nuevamente a estadísticas, clic en análisis de varianza, le dan a aceptar, ingresar a comparaciones, elegir la prueba de medias que quieren utilizar, elegir cómo mostrar las medias, seleccionar con qué nivel de significancia trabajará, si el 10, el 5, el 1%, en clic aceptar, y eso de una vez les da la prueba múltiple de medias. ¿Miren? Aquí les da el ANDEVA y les da la prueba múltiple de medias y les está diciendo que el tratamiento de 4 centímetros cúbicos por litro de agua tiene la mejor media, en este caso, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, miren, porque vean cómo están ordenados las medias. ¿Qué recomendarían ustedes al ver esa prueba de Tukey? Sí lo visualizan, ¿verdad? Empieza con 81 y termina con 88, ¿no? Es que no veo bien. Así es, así es. Entonces Entonces, sería que los tratamientos de 1 centímetro cúbico a 1 centímetro cúbico, 3 centímetros cúbicos y 2 centímetros cúbicos son mayores a 4 centímetros cúbicos. Entonces recomendaría un análisis económico para esos 3 tratamientos. o sea, ¿recomendarías? No, pero primero decime qué tratamiento recomendarías. Más bien, lo que dijiste es correcto, pero decime qué tratamiento recomendarías al ver esa prueba hipótesis, prueba múltiple de medias. Ingeniero, según lo que, o sea, según el contexto de la investigación. Ajá, sí, pero O sea, es que si se miren, trata de insectos, como hablamos anteriormente, elegiría el tratamiento donde se muestra menor media. ajá, pero en este caso, que es longitud de time, es la variable de respuesta. ¿Qué Entonces sería tratamiento? las primeras, es que no visualizo bien, pero si no sería la media más alta. ¿Y por qué Es no que no visualizan visualizo bien? bien los tratamientos. Los No, no numeritos sí tienen, que se ven pequeños. en pequeños, no tienen cómo configurar ahí la galería. Es que ahí está la parte, no, y yo tengo la barra de video y todo eso encima de eso, no lo puedo visualizar. Ok. Sí, recuerden que tienen que ustedes que ver cómo, valga la redundancia, logran ver lo que se les está presentando. Sí, es que miren, pues, les estoy diciendo, miremos las medias y las medias están ordenadas de menor a mayor. Y como a mí me interesa la longitud de tallo, entre más longitud tenga es mejor. Por lo tanto, los tratamientos que se recomendarían, que fue lo que el compañero Henry creo que lo dijo, no sé por qué no lo repitió.
Henry, ¿cuáles recomendás? Sería el tratamiento de, de 2 centímetros cúbicos sobre litro. No, es que no puedes recomendar solo uno, porque la Sí, ingeniero, estadística te están diciendo que son iguales, ¿sí? yo recomendaría los tratamientos de 1 centímetro cúbico, 3 centímetros cúbicos y 2 centímetros cúbicos, ya que son iguales entre sí. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que estoy pidiendo, solo pido que me recomienden y como estadísticamente son iguales, lo que Anderson plantea es correcto. Se recomiendan los tratamientos de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros cúbicos por litro de agua, porque son los que presentan mejores medias. Ahora bien, lo que Henry había dicho de que se hiciera una prueba económica para ver cuál es el más barato, eso también es correcto, pero no es solo uno. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cómo le hago el ordenamiento. Pero bueno, ahora vamos a llegar a Infostat y vamos a hacer esto que les acabo de presentar y tal vez ahí lo vamos a ver un poco más grande. ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta el momento? Muy bien, dejaré de presentar y voy a presentar el cuadro de Infostat para poder trabajarlo como quiero que lo veamos. Te has activado tu audio, González Maldonado. Inge, también le quería preguntar, y solo por quitarme la duda, nosotros nunca vamos a trabajar ahorita análisis económico, ¿verdad? O sea, No, el análisis económico, eso lo ven ustedes en economía. bueno. Sin embargo, un análisis, es que mira, depende. Si haces un análisis de costos, determinas costos. Si haces un análisis económico, ya le sacas otros indicadores. No es difícil. Bueno, ingeniero. Muy bien, les voy a presentar entonces. Les voy a presentar toda la pantalla para que lo puedan ver. Ahí vemos la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Muy bien. Voy a abrir un Excel porque recuérdense que los datos no me los va a copiar o no me los copia desde un lado si no lo hago con Excel. Entonces, nos vamos a las diapositivas que tenemos acá. Copiamos los datos ahí. Luego los copiamos desde Excel para poder llevarlos a Infostat. Recordemos, ¿verdad? Archivo, nueva tabla, pegar incluyendo nombres de columnas. ¿Sí? Y ahí tengo los valores. ¿Cómo voy a saber o cómo Infostat va a saber que lo que yo quiero que él me interprete, bueno, que no interpreta, sino lo que él me realice es un diseño de bloques al azar? En completamente al azar, si ustedes se recuerdan, solo teníamos dos columnas, o sea, dos fuentes de variabilidad, el tratamiento y la variable respuesta. Acá no, acá ya tengo una tercera columna que es bloque. Y si yo le agregara una cuarta columna, entonces ya hace un diseño de cuadrado latino. Así es como yo le voy diciendo, dependiendo de las fuentes de variabilidad que yo o de variación que yo le vaya incluyendo, que es lo que incluye o lo que define mi modelo. Entonces acá nos vamos a lo que siempre hemos estado haciendo, nos vamos a estadísticas. Luego de estadísticas, acá sería análisis de la varianza.
En análisis de la varianza, ¿cuál sería mi variable dependiente? Vayan ayudándome. Los La tratamientos. longitud. No, la variable dependiente, ¿cuál? La longitud. Exactamente, longitud de tallo, variable dependiente. ¿Y las variables de clasificación? Serían las dos siguientes, tratamiento y bloques. ¿Sí? Como acá le coloco dos variables de clasificación, entonces me va a interpretar que es bloques. Muy bien, me voy a aceptar. Y acá miren qué guardo, por si se recuerdan. Ahí serían los Residuos, residuos, predichos. predichos y residuos. Exactamente, residuos predichos y los residuos absolutos. ¿De acuerdo? Y le voy a dar a aceptar. Esto todavía no lo concluyo. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar mis supuestos. Entonces, el primer supuesto que voy a verificar, ¿cuál es? O el que se verifica generalmente, ¿cuál es el primero? El de La normalidad. normalidad. Ajá. Y tenemos dos pruebas para normalidad. La primera es la de gráfico, la prueba gráfica. Vamos a hacer un diagrama de qqplot con los residuos. Entonces le agregamos acá los residuos de la longitud de tallo, que me los guarde y le voy a aceptar. Me pido que sea una normal, mostrar recta, y ahí si se pueden dar cuenta ya me muestra los datos que se están tratando de alinear sobre una línea recta de 45 grados. Los residuos, entonces, ahí ya tenemos la prueba gráfica. Pues a simple vista se ve que sí, que hay normalidad, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos a la prueba formal. Nos vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, y esa, si ustedes se recuerdan, se la hacemos a los residuos y le damos a aceptar. Ahora díganme ustedes, ¿qué concluyen? Para empezar, ¿cuáles son las hipótesis que se someten a consideración? La hipótesis los nula, que residuos las varianzas son tienen- iguales. No, pero ¿por qué estás hablando de varianzas si es normalidad? De que existe normalidad y la hipótesis alternativa de que no hay normalidad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, compañero, no confundamos la normalidad con la homogeneidad de varianza. Tengamos cuidado con eso. Entonces, 0.69. ¿Alguien me puede concluir eso? El valor es mayor al 5% de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula. ¿Seguro? En este caso se acepta Porque ahí porque es sería mayor al el nivel de revés. significancia, entonces no existe significancia. Exactamente. Tengamos cuidado con lo que interpretamos. Como el p-valor es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia. Y si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, si no se rechaza la hipótesis nula, ¿cuál sería la conclusión? Que existe normalidad en los resultados. Exactamente, que existe normalidad. Tengamos cuidado con las interpretaciones, ¿ok? Entonces ya sabemos. Y ojo, miren a mí, esto que hace Infostat, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que a mí me interesa es el análisis de ustedes. Creo que deben de escribir. Muy bien, ya vimos que hay normalidad. Vámonos ahora entonces con la prueba gráfica para ver la homogeneidad de varianza. Entonces nos vamos a un gráfico, un diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión, recordemos que los residuos los vamos a colocar en el eje de la Y los predichos los colocamos en el eje de las X. Y le damos a aceptar. Y miren ustedes, ven que hay un patrón, ¿verdad? Así como lo vimos, lo visualizamos anteriormente. Entonces, al existir ese patrón, que hay una posible violación del supuesto de homogeneidad, entonces ahí hago la prueba de Levin, que es a una sola variable de clasificación, ojo. Entonces ahí ya me voy a ver cómo hago una estadística, un análisis de varianza, pero el análisis de varianza, ¿a qué se lo hago, jóvenes, en la prueba de Levin? Por si alguien ha repasado. ¿A qué se lo hago? ¿Alguien se recuerda?
a los residuos absolutos sones. ¿Sí? Le hago un análisis de varianza a los residuos absolutos a una sola variable de clasificación y esa es la prueba de Levin. Entonces, ingreso acá, una variable de clasificación, vamos a utilizar tratamiento y le doy a aceptar. Y acá pues no guardo nada porque no me interesa más que ver cuál es la respuesta. Y díganme ustedes, al 5%, ¿qué conclusión sacan y qué hipótesis son las que están sometiendo, qué hipótesis estadísticas están sometiendo al análisis? Ahí se Jóvenes. rechazaría la hipótesis nula, Inge, porque el p-valor es menor a mi 5%. Exactamente. Quiere decir que hay Entonces, significancia, ¿verdad? si hay significancia y se rechaza la hipótesis nula y estadísticamente se queda con la hipótesis alternativa. Muy bien, ¿y tu conclusión cuál sería? Porque esa es tu decisión. Más bien, Al solo menos decime. dos variantes son diferentes. Exactamente, al Ah, menos dos varianzas son diferentes. sí. Muy bien. No tengan miedo de concluir, equivóquense. Y yo siempre se los digo a los estudiantes, hay que darse esa oportunidad de equivocarse. Ahorita es que ustedes pueden equivocarse, cuando estén trabajando ya no, porque equivocarse en estos análisis cuando estén trabajando y cuando estén invirtiendo millones en una investigación, créanme que eso les cuesta el trabajo, hay que tener mucho cuidado. Por eso la insistencia que yo hago en que ustedes respondan, en que ustedes se equivoquen, no tengan miedo a que yo les diga, no, no es correcto, porque tampoco les voy a decir por tal de que no se asusten, ah, sí, posiblemente tener razón, no, o sea, tener razón o no tener razón, pero hagámoslo. Entonces, quiere decir que eso. ¿Qué les estaba diciendo yo? ¿Qué recomendación se da cuando se está violentando el supuesto de homogeneidad de varianza? Transformemos datos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir, vamos a ver, la longitud de tallo la marcamos, le damos clic derecho y vemos transformar. Entonces, vamos a transformar la variable respuesta y la vamos a transformar, perdón, no es acá. Así, transformación. Es la variable respuesta, que es la longitud de tallo. Le damos transformar, le damos aceptar. Y acá, generalmente, yo utilizo una raíz cuadrada. Recuérdense que una transformación de datos no le estamos cambiando la naturaleza en sí al valor, sino que estamos tratando de ajustarlos a una forma en la que la estructura de los datos sea un poco más manejable. Entonces, después de hacer esto, lo que nos toca es, vamos a hacer estadísticas, análisis de la varianza, solo que ahora el análisis de la varianza, ¿qué se lo hacemos? El análisis de la varianza se lo vamos a hacer a la raíz, ¿sí? O al dato transformado. Y acá metemos el bloque porque siempre tenemos que hacer ese análisis y tenemos que colocar tratamientos que hay que hacer también ese análisis. Le voy a dar a aceptar. Acá debo de guardar nuevamente residuos predichos y residuos absolutos y le voy a dar a aceptar. Si se pueden dar cuenta ustedes, en este nuevo dato no varió mucho, miren los valores, tanto de bloques como de tratamientos. Eso me da cierto indicio. Entonces, el coeficiente de variación bajó, miren. Es un coeficiente de variación bastante bajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Me voy nuevamente a mis datos. Voy a hacer aquí, me voy a ir directamente, vamos a volver a hacer todos los análisis, porque cuando ustedes transforman datos, deben de volver a correr la normalidad y la homogeneidad en esos datos transformados. Entonces nos vamos a gráficos, gráfico del ggplot, y en este gráfico, pues obviamente ya se lo voy a hacer ¿a qué? A los residuos de la raíz, que es el dato ya transformado. Y le doy a aceptar. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que, pues, sigue manteniéndose la normalidad. Nos vamos ahora con las estadísticas. Estaríamos hablando de inferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. ¿A qué le hacemos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks? Se lo vamos a hacer a la raíz de los Los residuos residuos. de la raíz. De la raíz, muy bien. Residuos de la raíz, le damos a aceptar. Y ahí miren,
es mayor al nivel de significancia, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, mantenemos siempre la línea de que existe normalidad. Ok, ya verificamos con los datos transformados normalidad, ahora vamos a ver lo que es la homogeneidad de varianza. Inge, ¿Sí? entonces digamos cuando hacemos lo de los datos transformados es como que si estuviéramos verificando, Verificando que, o que estuviéramos verificando que lo que hicimos anteriormente está bien, pues con los lo que datos pasa es que que no se no, la transformaron. transformación de datos no lo hace, sí lo vas verificando, ¿sí? Pero la transformación de datos te sirve para ver si bajo esas circunstancias el supuesto que se está violentando no se violenta. Pero después, cuando Ingeniero, transformas datos, tienes que ir verificando todos los supuestos nuevamente con esos datos ya transformados. Me imagino que por ahí va tu pregunta. Sí, Inge, y si tenemos el problema que algún supuesto es diferente con los datos Que no se transformados cumple. y con los datos no transformados. Por eso es que te decía, te recordás cuáles son las tres alternativas que tenés cuando es normalidad. Una es transformar datos, ¿sí? Si no, si transformando datos no se cumple, la otra es bajar nivel de significancia. Y si no, la última de perdida es el teorema del límite central, miras el número de datos. ¿Sí? Si haciendo esos tres violentas el supuesto, no continúes porque realmente no vas a tener una conclusión que sea oportuna. ¿Me explico? Ya, sí, Inge. Lo mismo pasa acá, solo que en homogeneidad de varianza solo tenés dos opciones. O transformar datos y si no se cumple, bajar nivel de significancia. Y si no se cumple ahí, entonces violentas el supuesto. Quiere decir que no podés recomendar. ¿Por qué? Porque los datos deberían de tratarse con otro tipo de análisis. Puede que no, los datos mejor someterlos a una prueba no paramétrica. Eso es lo que estamos verificando acá. No sé si queda clara la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ahora vamos entonces a la prueba gráfica para ver si con esto pues logramos que se cumpla el supuesto de homogeneidad, ¿verdad? Aquí se lo agregamos a los residuos de la raíz, sí. Ahora vamos a hacer los predichos de la raíz. Y le damos a aceptar. Miren, se sigue manteniendo el patrón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis, nos vamos a estadísticas, el análisis de varianza. ¿A qué le hacemos el análisis de varianza para la prueba de Levin? A los Los Residuos absolutos. absolutos. absolutos de la Exacto. raíz. Residuos absolutos de la raíz. Eso tiene que tener mucho cuidado. A una variable de clasificación que serían los tratamientos. Y le voy a dar a aceptar. Aquí no guardo nada. Le vamos a aceptar. Y miren, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se sigue violentando o no? Yo creo que ahí es 0.03, Sí. ¿no? Así es 0.03. Entonces, sí, igual Inge, Ajá. se sí rechaza hay la significancia. hipótesis nula. Exactamente. Hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. La conclusión es que al menos dos varianzas son diferentes. Entonces, ¿cuál es la última alternativa que les estaba diciendo? Usar el nivel de significancia de 1%. Exactamente, se baja el nivel de significancia y al nivel de significancia se cumple. O sea que no se está violentando del todo el supuesto. Por lo tanto, puedo continuar. Ahora bien, lo que a mí me interesa acá es la conclusión. Miren el bloque, el p-valor del bloque, ¿qué concluyen con ese p-valor? El p-valor es menor o sea, el p-valor es menor, por ende hay significancia. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás analizando? ¿Bloque o tratamiento? Por decir Dije, tratamiento.
¿Sí? Inge, Ingeniero, el Ahí bloque sería es mayor, como, entonces se mantiene. Adelante. como el valor es mayor al nivel de significancia, Ujú. entonces diríamos que no hay efecto bloque. Exactamente, porque no hay significancia. Si el p-valor fuera menor, diríamos que sí hay efecto bloque y hay, porque hay significancia. Entonces, era lo que les acabo de decir, ¿no? Ahora, el tratamiento, que creo que era lo que el compañero estaba concluyendo, el p-valor del tratamiento sí es menor a nivel de significancia. Por lo tanto, hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa. Entonces, nos vamos a enfocar en qué? Al menos un tratamiento diferente. Entonces, ¿qué venimos y qué hacemos? Nos vamos a estadísticas. Nuevamente en estadísticas, el análisis le volvemos a hacer como un análisis de varianza a lo que nos interesa. En este caso no son los residuos. Vamos a quitar esto. Serían la raíz de la longitud de tallo, mi variable dependiente. Mi bloque es mi variable de clasificación y mi tratamiento es mi variable de clasificación. Le doy a aceptar. Y acá ya no guardo porque ya guardé residuos predichos y residuos absolutos. Aquí lo que me interesa son las comparaciones. Entonces me voy acá donde dice comparaciones, miren. Y acá en comparaciones yo le voy a pedir una prueba. Vamos a pedirle la prueba de Tukey. ¿A qué le hacemos la prueba de Tukey? A los tratamientos, vean. Aquí lo estoy visualizando. ¿Cómo quiero que me presente los resultados? Vean, aquí es donde yo le puedo decir que me ordene los datos en orden, en lista ascendente o en lista descendente. Entonces, si yo quiero ver los mayores primero, entonces le voy a decir que me lo ordene en lista descendente o ascendente. Si yo quiero que me tenga Descendente. en lista descendente, exacto. ¿Qué nivel de significancia quiero que use? Bueno, el 5%. Entonces lo voy a aceptar. Y al darle a aceptar, vean, aquí ya me los ordenó de diferente forma. ¿Por qué la media es diferente a lo que vimos anteriormente? Porque aquí ya estamos trabajando con los datos transformados. Entonces, ¿cuáles son los mejores tratamientos? Dos, El tres. de 2, 3 y 1 centímetro cúbico por litro de agua. Exactamente. ¿Sí? Inge, tengo una duda. Decime. Como dijo usted, mejor preguntar aunque sean brutas las preguntas. No, yo no dije Este, que sean frutas, porque para mí ninguna pregunta es así. No, sí, decime. tengo una duda. Como dijo que se cambiaba el nivel de significancia al 1% Ajá. cuando, cuando se hizo eso y ahorita que se están sacando estas varianzas y esto de la prueba de Tukey, siempre se sigue trabajando con el 5%. Fíjate que es independiente, muy buena pregunta. Es independiente el nivel de significancia que vos uses para tu análisis de varianza y el que uses para tu prueba de Tukey. Vos definís cuál querés usar en ambas. No necesariamente tiene que ser la misma en ambas. ¿Y en cuál es donde sí debemos de utilizar el 1%? Porque si se cambió el 1% es porque sí se debería usar, ¿o no? No, es que no quiere decir, mira, pues si vos en la prueba múltiple de medias decidís usar el 1%, entonces le tenés que decir a Infostat, aquí sí, mira, vamos a regresar. Acá vamos a ver aceptar. Aquí en comparaciones le pedís que te lo haga al 1%, ¿sí? Si vos decidís que tu prueba múltiple de media la querés con el 1%. Ahora bien, si vos decidís que vas a trabajar con el 1% en el caso de la prueba de la prueba de hipótesis, es que recordate que cada prueba tiene puedes utilizar el nivel de significancia que consideres. Para el único que sí debes de usar la misma prueba es en este caso, mira. Acá, por ejemplo, que si usas el 1% para bloques, también tienes que usar el 1% para tratamientos. O sea, para el análisis de varianza sí tienes que utilizar el mismo nivel de significancia. No sé si me explico.
Sí, que sí. Pero si vas a cambiar de, digamos, de análisis, porque recordate que para normalidad eh, es una prueba de hipótesis. Para homogeneidad es otra prueba de hipótesis. Para el tema del análisis de varianza es otra prueba. Para la prueba múltiple de medias es otra prueba. Vos vas decidiendo qué nivel de significancia vas utilizando bajo esta premisa. Pero en principio, si vos querés utilizar un nivel de significancia del 5% para todo, usalo para todo. Si lo querés utilizar del 1% para todo, usalo para todo. No hay problema. Eso ya depende de vos. Pero lo que yo sí quiero es que entendás de que son momentos diferentes o son análisis diferentes los que vas haciendo y por eso vas asignando el nivel de significancia que sea prudente. Ya, Inge, gracias. ¿Sí? Muy bien. Inge, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿Y en qué momento decidimos hacer la prueba de Tuque? ¿En qué momento? Sí, ¿Perdón? ajá, sí, o cuando que se hace esa prueba. Ah, bueno, recuérdate que la prueba múltiple de medias, que es la prueba de Tukey, es la prueba, es la que recomendás cuando hay diferencia entre los tratamientos. Porque si los tratamientos no son iguales, o sea, cuando hay significancia en los tratamientos, como acá, mira, 0.0006 es menor al nivel de significancia, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, rechazas la hipótesis nula y no la alternativa. Y la alternativa te está diciendo que al menos dos tratamientos son diferentes. Entonces, cuando hay dos tratamientos diferentes que te lo está diciendo el análisis de varianza, lo que necesitas saber es cuáles de esos tratamientos son los diferentes y de esos diferentes cuáles son los mejores. Entonces, recomendar la prueba múltiple de medias. Y al hacer la prueba múltiple de medias, entonces hacer la prueba de Tukey. ¿Me explico? No sé Sí, si... sí, Ahí gracias. es donde recomendar la prueba múltiple de medias, cuando hay significancia en los tratamientos. Ya, si los tratamientos fueran iguales, ¿qué recomendarías? Sería una prueba económica. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos son iguales estadísticamente. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna Ingeniero, otra duda? Dime. en el caso de que luego, así como para verificar el supuesto de la varianza, luego de haber transformado los datos y luego de haber bajado el nivel de significancia, eh, Ujú. y aún así se sigue violentando el supuesto, el, ¿cómo sería? La investigación o el modelo, ya no es confiable. No, ya no, fíjate, ahí sí ya no les recomiendo que ustedes pretendan eh, concluir. ¿Por qué? Porque no es confiable, los datos no son, las conclusiones no serían confiables, sería muy riesgoso. Y lo mismo pasaría en el caso de la normalidad. Sí, lo mismo. Por eso es que hay tantas alternativas como para poder ir viendo, porque tenés que verificar y corroborar que realmente se están violentando esos supuestos. Y ahora bien, eso no quiere decir que no puedas hacer nada. Simple y sencillamente no trabajes con pruebas paramétricas. Trabaja una prueba no paramétrica como Kruskal-Wallis, por ejemplo. Pero ese es otro análisis. No sé si ahí resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, si no hay dudas, de una vez vamos a ver. Yo creo que se los voy a presentar desde acá. Creo que lo ven más grande así, ¿no? Las diapositivas. ¿O lo ven igual? Creo que igual, ingeniero. Ah, bueno. Entonces, veámoslo acá. Ya vimos esto, hay un ejercicio ahí, háganlo ustedes y cualquier duda me la presentan el siguiente día de clases. Ahorita nos vamos a ir directamente a lo que es el procedimiento del diseño cuadrado latino. Bien. Si ustedes se dan cuenta aquí, para un andeva del diseño cuadrado latino, los datos se deben ordenar de la siguiente manera. Tenemos una fila, tenemos una columna, un tratamiento y el rendimiento, ¿verdad? Que es la variable respuesta. Entonces, tal como se los estaba diciendo anteriormente, cuando vimos el diseño de bloques al azar, pues definitivamente vimos que teníamos 3 fuentes de variabilidad. Ahora vamos a ver 4 fuentes de variabilidad.
fila, columna, tratamiento y rendimiento. Entonces, miren, las filas, recuérdense, obviamente uno en el campo lo ve como que aquí está la fila, aquí está la columna, que es un cuadriculado el que uno hace. Pero cuando uno trabaja con animales o seres vivos, es diferente, porque una fila puede ser la edad de los animales y la columna puede ser el peso. Y no necesariamente los va a ver uno como perpendiculares, ¿no? Sino que uno tiene que intuir en que esas gradientes que uno va identificando, pues obviamente se están cruzando. Y al cruzarse es donde yo puedo garantizar de que es un diseño de cuadrado latino el que estoy utilizando. En este caso ya tenemos identificado fila, columna, tratamiento y rendimiento, que sería la forma en cómo se estructuran los datos. Y de ahí hago el análisis de varianza. Y ahora miren, podrían realizar ustedes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Si les aparece esto, no vayan a preocuparse, miren, donde dice datos desbalanceados en celdas, para otra descomposición de la sumatoria de cuadrados, especifiquen los contrastes apropiados. Si les sale esto, no hay problema. O si les salen estos signos, por ejemplo, miren, menor que o mayor que, no hay problema. Aquí les está diciendo que el p-valor es menor al 0.0001. O sea, todavía el dato es menor. Si le sale mayor, quiere decir que y le va a salir mayor a 0.9999. No hay problema, solo les está indicando que el dato es mayor o es menor a esos valores. Entonces, ahorita vamos a hacer lo mismo, les voy a explicar aquí con las diapositivas y luego lo hacemos en Infostat. Entonces, ese cuadro de salida no lo voy a analizar ahorita porque necesito primero verificar mis supuestos. Nos vamos nuevamente en normalidad. ¿Qué tenemos de normalidad? Recordemos la prueba gráfica del QQplot y aquí está cómo se debe de hacer. Eso ya lo hicimos. Aquí está. Ahora bien, díganme ustedes, ojo, ¿qué creen ahí? Que no ¿Qué hay creen? normalidad. ¿No hay normalidad? ¿Alguna otra idea? Sí, como que estuviera así en filas o pareciera que no hubiera normalidad. Ujú. Pero ojo, ahí sí hay normalidad. ¿Por qué les digo que hay normalidad? Porque obviamente, ¿y por qué están así alineados los puntos? Porque estamos hablando o porque tenemos acá, si se pueden dar cuenta, son, ¿qué tipo de variables? ¿Son discretas o son continuas? Discretas. Discretos. Cuando las variables son discretas, vamos a ver este tipo de formas, ¿ve? Que no se, ¿por qué? Porque hay valores que son iguales. Y ahí es donde se aparecen esas formas, pero se alinean sobre la línea recta. Entonces sí hay normalidad. Entonces hacemos la prueba formal. Y miren ustedes, 0.0288. Díganme ustedes qué concluirían con ese dato, con ese p-valor. Ahorita me voy a ir a p-valores y que ustedes me estén concluyendo, porque eso es lo que al final se debe de hacer. ¿Cómo usar Infostat? Ya les dije, bajan ustedes un tutorial de internet y ahí lo ven. Mi objetivo es que ustedes identifiquen bien qué conclusión sacan ahí con ese p-valor en la prueba de Shapiro-Wilks. Ahí sería como el p-valor es menor al nivel de significancia. Ujú. Hay significancia y se rechaza la hipótesis nula. Exactamente. Y si se Entonces, rechaza la hipótesis nula, tendríamos la hipótesis alternativa que nos dice que los residuos no tienen distribución normal o no hay normalidad. muy bien. ¿Y qué alternativas tenemos ahí? Ahí primero nos iríamos a transformar datos Muy bien, y después a bajar el nivel de significancia. muy bien. Y si no, El teorema el teorema, del ajá, límite central. exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, dice, se realizó la transformación de datos de la variable respuesta mediante raíz cuadrada y se realizó nuevamente el ANDEVA con la variable transformada. Puede observarse que no varían los datos, por lo que puedo continuar con mi análisis. Además, el tamaño de la muestra es mayor a 20 datos. Hay una forma de poder ir verificando en esta parte de acá,
que, bueno, tendríamos que hacer la prueba para poder ver si realmente se cumple o no, y si no, pues obviamente, como hay más de 20 datos, continúo, ¿verdad? Esto ya no lo hice yo acá, pero lo vamos a hacer ahorita que arregle, que lo hagamos en Infostat. Entonces veamos qué pasa con la homogeneidad de varianza. ¿Ven algún patrón ahí? No. Pregunto, No, ¿no? Yo creo Sí, que no. ingeniero. Muy bien. Se hace entonces la prueba formal de Levin. 0.90 es mayor la significancia, no hay significancia, todas las varianzas son iguales, ¿verdad? Como lo hemos venido platicando. Y la independencia, ya sabemos que es con la aleatorización. Y de los tres supuestos verificados, el supuesto de normalidad no se cumple, pero se observó que al realizar la transformación los datos no varían mucho, además de tener una n mayor a 20. Los demás supuestos sí cumplen, por lo que existe confianza para realizar las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Entonces venimos nosotros y hacemos la prueba múltiple de medias. ¿Por qué? Porque obviamente ya analizamos o vimos en el análisis de varianza qué pasa con la fila y qué pasa con la columna. ¿Alguien me puede concluir con eso? ¿Alguien podría concluir con la columna qué está pasando? La fila y la columna, perdón. Que el p-valor es menor al nivel de significancia y como es ¿En cuál? menor quiere decir que hay significancia. ¿En En la cuál? fila y columna. Pero En mira la el fila p-valor de la fila, ¿cuál es? no hay significancia. El p-valor de la fila es mayor al nivel de significancia, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? de que no hay significancia. Ajá, y si no hay significancia, ¿qué te está diciendo? ¿Que no hay efecto? No hay efecto fila. Mira, Exactamente, no hay efecto fila. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la columna? ahí es menor, En ese menor caso sí al hay nivel de efecto columna. significancia. Muy bien, ahí es menor en el efecto columna, ¿verdad? ¿Y cuál es la conclusión? Como hay significancia, hay efecto columna. Exactamente. No hay efecto fila, pero hay efecto columna. ¿Qué diseño hubieran podido utilizar? Lo que es. El de bloques bloques al al azar. azar. Exactamente, porque una gradiente de variabilidad identificada, Bloques al azar. ajá, sí tiene efecto. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos vamos entonces a tratamientos. ¿Cuál es la conclusión con los tratamientos? De que hay significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa, por lo cual hay diferencia son diferentes los tratamientos. Muy bien, ¿y tu recomendación? Hacer una prueba múltiple de medias. Muy bien, y la prueba múltiple de medias, ¿cuál es tu conclusión? Si tu variable, ¿cuál es tu variable respuesta? Creo que era rendimiento, se mencionaba. Ahí arriba está, mira, ahí dice variable rendimiento, ¿lo miras? Sí, sí, sí. Entonces, si es el rendimiento, ¿cuál es tu respuesta? Sería que el mejor tratamiento es el E, porque hay un mayor rendimiento por la media. Exactamente, así es, y esas serían las respectivas conclusiones. ¿Dudas? Aquí hay otro ejercicio y ahorita lo vamos a hacer con Infostat. Esto es cuestión de práctica, jóvenes. Práctica, 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 práctica. Que ustedes lo hagan, que les vayan surgiendo dudas y en función de eso ir resolviendo las dudas. Si ustedes no lo hacen y no tienen dudas, pues definitivamente, repito, el interés tiene que venir de ustedes. Vámonos aquí. Damos archivo, nueva tabla. Bueno, pero recordemos que no me lo va a copiar si no lo jalo desde
desde Excel. Pegar incluyendo nombre de columnas. Y ahí tengo los valores. Entonces, ¿qué hago? Me voy a estadísticas. En estadísticas, análisis de la varianza. En análisis de la varianza voy a venir y voy a poner como variable dependiente el rendimiento y como variables de clasificación fila, columna y tratamiento. Los copio los tres, los coloco y le doy a aceptar. Aquí ya sabemos todos que tenemos que guardar residuos predichos y residuos absolutos. Y le damos a aceptar por el momento. Aquí, como les digo, no se preocupen si les aparece eso. Esto solo les está diciendo que pueden hacer contrastes ortogonales, que eso es otro tema. Entonces acá todavía no concluyo porque necesito verificar los supuestos. Entonces veamos qué pasa con los supuestos. Nos vamos a... Si ustedes ven acá, nos vamos aquí a los gráficos. En el gráfico ya habíamos dicho el cucuplot. El cucuplot lo vamos a ver con... recordemos, se lo hacemos a los residuos de los tratamientos. Le damos a aceptar. Normal y ahí tenemos esa tendencia, ¿eh? Que definitivamente, miren, no es esa forma la que esté así, no concluyan que no tiene normalidad, aunque haya salido que no es normal. Pero ahorita se van a dar cuenta de un cambio, espero que lo visualicemos. Veamos de todos modos, hagamos la estadística, que es la inferencia basada en una muestra, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, que esa prueba de normalidad se lo hacemos a los residuos del rendimiento. Le vamos a aceptar, ¿sí? Y ahí ya nos damos cuenta que es menor, ¿verdad? Entonces, ¿sí estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Muy bien, solo quiero verificar algo, jóvenes, que yo creo que aquí tengo que arreglar esa parte acá. Sí, ves, 0.01. Lo que pasa es que al final la normalidad la asumimos con los 20 datos, pero también lo podíamos asumir ¿con qué? Con bajar el nivel de significancia, ¿verdad? ¿Sí lo visualizan? Perdón, ¿Podría jóvenes. repetir, ingeniero? Sí, es que se recuerdan que la conclusión acá la tuvimos en el caso de la normalidad, ¿sí? El supuesto de distribución, ya que el p-valor es menor al nivel de significancia, o sea que no había normalidad, ¿verdad? Pero dice, puede observarse que no varía los datos, por lo que puede continuar con mi análisis, además del tamaño de la muestra mayor a 20, o sea que hicimos una transformación de datos con la variable ya transformada, pero teníamos que hacer la comprobación del supuesto, y eso ya no lo hicimos, y eso lo voy a hacer ahorita, o sea, lo vamos a hacer ahorita. Tengo que actualizar esas diapositivas, fíjense, jóvenes. Entonces, tenemos acá, ya vimos que no se cumple, entonces vamos y transformamos datos. El rendimiento, vamos a transformar datos, vamos a transformar la variable rendimiento, le damos a aceptar, le ponemos raíz cuadrada, le damos a aceptar y ya tenemos la raíz del rendimiento. Nuevamente nos vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Análisis de la varianza se lo vamos a hacer en este caso a lo que es la raíz del rendimiento. Tenemos fila, columna y tratamiento como variables de clasificación. Le damos a aceptar. Acá guardamos residuos predichos y residuos absolutos. Miren, esta repetición y repetición les ayuda a ustedes como no tienen idea. Le damos a aceptar. Y entonces acá ya venimos nosotros y podemos verificar los supuestos con las variables transformadas. Como gráfico, pues obviamente vamos a hacer un gráfico del cucuplot. Eso ya se lo hacemos aquí a los residuos de la raíz del rendimiento y lo voy a aceptar. Normal. Y miren, verifican, ¿pueden ver ustedes la diferencia? Porque eso no lo hicimos en las diapositivas, por eso les digo que se las quiero actualizar. Sí, ¿Ven la ingeniero. diferencia?
Sí, Inge. Sí, Ok, ahí ya se ve que se va más a la normalidad. Es muy probable que en la prueba formal, pues ya vengamos nosotros y vemos que hay normalidad, pero veamos todavía, ¿verdad? Estadísticas, inferencia basada en una muestra, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Esa se la hacemos a los residuos de la raíz y le damos a aceptar. Ah, miren. Eso es lo que tiene que aparecer en las diapositivas, se las tengo que actualizar. Entonces, si se dan cuenta, con la raíz ya transformada, nosotros asumimos que había 20 datos, pero en realidad se podía, primero, ya vieron que sí, al transformar datos, sí se puede forzar a que se cumpla un supuesto. Aunque la palabra forzar no es la adecuada, pero sí se puede llevar a que se cumpla el supuesto. ¿Lo visualizaron? ¿Sí? No, no entiendo, Inge. ¿Será que puede volver a repetir por qué dice eso? ¿Qué es lo que no entendés? Lo de que dijo que se puede forzar a llegar a un supuesto. A llegar no, se puede. Mira, pues, si te das cuenta, si te recordás que en el Shapiro-Wilks que hicimos al residuo del rendimiento, no se cumplía el supuesto de normalidad. Eso sí lo recordás. Sí, sí. Ajá. Y ya con los datos transformados, mira, ¿se cumple o no se cumple el supuesto? Pues ahí sí. Ajá. A eso me refiero con que con transformar los datos podés hacer que se cumpla el supuesto. No sé si me Ya, explico. ya. ¿Sí? A eso era que me refería. O sea, hacer la prueba con datos sin transformar y ahora hacer la prueba con los datos ya transformados. Entonces ahí se cumple el supuesto. Ahora vamos a proceder a hacer el análisis gráfico para la homogeneidad de varianza, diagrama de dispersión, Inge, ¿sí? y ahí no utilizaríamos, digamos, la alternativa de que son mayor a 20 datos. Ya no es necesario, porque si te das cuenta, cumpliste, como recordate que sea mayor a 20 datos es la última alternativa. De hecho, antes de eso, pudiste haber solo bajado el nivel de significancia. Lo que pasa que si visualizas acá en las diapositivas, incluso dice, puede observarse que no varían los datos, por lo que puedo continuar con mi análisis. Además, el tamaño de la muestra es mayor a 20. Además, no quiere decir que ese se haya tomado como criterio definitivo. O ¿Me sea explico? que entonces primero nos iríamos a la alternativa de transformar datos, después a bajar el nivel de significancia y por último al de los cuando es mayor a 20. Es el orden que he estado repitiendo desde que empezamos. Ajá. Cabal, el que tú dijiste. Gracias. O sea, así es como tienen que verlo primero. Primero transformo datos, luego bajo el nivel de significancia y si no, con eso, pues tengo más de 20 datos, entonces continúo. Es como que se obligara a forzar o se forza a cumplir el supuesto. ¿Sí? Ahora con la homogeneidad de varianza, que es lo que estamos viendo ahorita, entonces, residuos de la raíz, sería predichos de la raíz, ya lo tenemos ahí, le vamos a aceptar. Y ahí miren, pues no se ve un patrón, ¿verdad? Igual podemos hacer el análisis de la varianza, que es la prueba de Levin, si ustedes se recuerdan que se le hace a los residuos absolutos de la raíz, a una variable de clasificación, en este caso sería tratamiento, le damos a aceptar. Aquí no guardamos nada, sino que solo aceptamos. Y ahí vemos que hay homogeneidad de varianza. Muy bien, al ver esa parte, entonces el ANDEVA o el ANAVA, allá concluyo. 0.2395 es un valor mayor al nivel de significancia. Quiere decir que no hay significancia, no hay efecto fila. 0.0355 es menor al nivel de significancia. Quiere decir que hay significancia, por lo tanto sí hay efecto columna. Y los tratamientos es menor a 0.0001. Por lo tanto, ¿qué recomiendan? Pregunto. Hacer una prueba múltiple de medias. Muy bien, hacer una prueba múltiple de medias. ¿Por qué? Porque por lo menos un tratamiento es diferente. Entonces me voy a estadísticas,
En estadísticas tengo que hacer otra vez análisis de varianza. Si ustedes no quieren irse, solo con que le pongan control R, les regresa a esa ventana, ¿verdad? A la última ventana que abrieron. Entonces, ya estando acá, recordemos que el análisis de varianza nosotros se lo hacemos ¿a qué? A la raíz del rendimiento, ojo, tendríamos fila, columna, y también tenemos tratamiento. Le doy a aceptar. Aquí me voy a comparaciones, y en comparaciones yo le voy a pedir que me haga, primero hagamos un Tukey, miren, vamos a pedirle un Tukey ¿de qué? ¿A qué le pedimos el Tukey? ¿A la fila, a la columna o al tratamiento? Al tratamiento. Al tratamiento. Tratamiento, le doy clic en tratamiento. ¿En qué lo quiero? ¿En listado ascendente o descendente si es rendimiento? Descendente. Muy bien, el listado descendente. ¿Qué nivel de significancia quiero? Vamos a trabajarlo con el 5% y le damos a aceptar. Vean. Ahora díganme ustedes, ¿qué tratamiento o tratamientos son los mejores? El tratamiento es el mejor. El tratamiento es el mejor, exactamente. Ahora bien, miren, hay otra cosa. Ven que aquí hay dos letras juntas, B y C, ¿verdad? Tukey permite eso, ¿se recuerdan? Y según Tukey, ¿qué tenemos que hacer con esas letras que están de más? Eliminarlas. Exactamente. Pero aquí no las vamos a eliminar. En Infostat, les voy a explicar. Control R para regresar a la prueba. Acá. Yo esto sí lo quiero hacer, ¿verdad? Le voy a aceptar. Acá en comparaciones, para que no me aparezca eso, le voy a pedir que me haga un DGC. DGC es Dirrienzo, Guzmán y Casanoves, que son las siglas de los apellidos de las personas que hicieron Infostat. Entonces, ellos, para evitar esa confusión de que dos tienen la misma letra, le doy a aceptar en una prueba DGC y miren, solo me aparece una letra, ya no me aparece la otra a la par. De todos modos, el tratamiento sigue siendo el mejor. ¿Dudas, jóvenes? Dije, Dime. y cuando no se hace una prueba múltiple de medias, la conclusión se hace igual que completamente al azar. Digamos, la conclusión general. La conclusión general igual que completamente al azar. No entiendo no entiendo esa pregunta. O sea, ¿Por qué vas si... a mezclar completamente al azar con esto? No, o sea, porque en completamente al azar, la conclusión, o sea, para decir si todos los tratamientos eran iguales o al menos uno era diferente, creo que se hacía con el ANAVA, el primero que se hacía. O sea, pero en este caso, por lo que me estoy dando cuenta, es de que la conclusión lo sacamos con la prueba múltiple de medias para decir cuál es el mejor tratamiento. No, lo que pasa es que, ojo, ya entendí por dónde va tu pregunta. Mira, pues, cuando hicimos el análisis, el ANDEVA del completamente al azar, no hubo prueba múltiple de medias, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Sí, pero Ajá. Pero digamos, después de hacer la verificación de todos los supuestos, Ajá. ahí en las diapositivas decía que se basaba en un valor, pero por lo que vi que ese valor era el primer valor que salía de guardar, digamos, los primeros datos, o sea, el primer ANAVA. A ver, ok, se hacía del primero, de los datos del primero, decías. Ajá, Pero sí. acá no transformamos datos. Y si se transformaban los datos, se hacía con el nuevo ANAVA. Sí, se hace con el nuevo ANDEVA, tenés toda la razón. O sea, al transformar los datos, el análisis lo tenés que hacer con el último ANDEVA que hagas, con los Ajá. datos ya transformados. Pero en este caso, cuando hablamos de bloques al azar, sería lo mismo. Permíteme, yo creo que lo que tú estás diciendo tienes toda la razón, porque debió de haberse usado
el ANDEVA de los datos transformados. Es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí, porque si en caso no hubiera prueba múltiple de medias, nos basaríamos al primer ANAVA o ya sea la No, 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 ANAVA. no, 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 no. Todo se hace con los datos transformados. ¿Sí? Todo. Ah, bueno. Por eso te decía que tengo que actualizar esas diapositivas, porque, por ejemplo, ahorita, lo que tú me estás diciendo lo estoy verificando. Que la conclusión, el valor de la ANDEVA, acá lo hicimos con 0.3125. Entonces, este es el análisis de varianza, 0. No, mira, porque esto ya es de la variable, de la raíz de la transformada. ¿Ves ahí el dato? 0.3125. Sí. ¿Verdad? Acá, tu conclusión está con 0.3125. Ajá, sí, entonces sí, sería con el ANAVA de los datos transformados. Exactamente. Por eso ahorita te estoy corroborando que es con los datos transformados, no con el primero que no se transformó. Ya. Igual es en todo, es con los datos transformados. Entonces estamos bien acá. Bueno, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Inge, entonces, digamos, las conclusiones las damos con con los resultados de los datos transformados. Si transformás datos, todo lo tenés que hacer con los datos transformados. Todo. O sea, digamos, si hay normalidad con datos normales, pero resulta, baja redundancia, pero resulta que no hay homogeneidad y tenés que transformar los datos, entonces tu ANDEVA y todo lo demás lo volvés a hacer con los datos ya transformados. No sé si haya claro la duda. Ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, les recomiendo que repasen toda esta parte. Ahí hay ejercicios, de hecho aquí hay un último ejercicio también para que lo hagan los ordenamientos ustedes y todo. Y en función de eso, cualquier duda que tengan, el siguiente día de clase lo podríamos solventar. ¿Sí? Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Pasen buen día. Las diapositivas, yo les prometo que las voy las cosas extras que hicimos ahorita en, en esta parte ya que en Infostat, esas se las voy a trasladar a las diapositivas, pero de todo modo ya las tienen ustedes para que las vayan recordando. ¿Sí? Si no hay dudas, pues voy a detener la grabación.